Nosotros que no somos nadie somos todos. Nosotras que no somos nadie somos todas. Anticapitalistas. 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 Efectivamente, yo creo que estas elecciones tienen un carácter extraordinario. Yo no creo que sean unas elecciones plebiscitarias, porque es evidente que tras ellas no va a haber un cambio del marco legal, al menos de forma inmediata. Es decir, no se decide sobre una constitución o un nuevo estatuto de autonomía, se decide sobre qué fuerza política o qué fuerzas políticas van a dirigir un proceso, efectivamente, que puede ser constituyente del pueblo catalán, pero sobre qué bases lo van a hacer. Yo, por tanto, creo que el carácter plebiscitario no lo compartiría tanto, pero sí creo que estamos ante unas elecciones extraordinarias. Y en esas elecciones, además de la cuestión nacional, que sin duda tiene mucha importancia en Cataluña y que ha sido puesto de manifiesto así en los últimos años con las decenas, centenares de miles y millones de personas que han apoyado los 11 de septiembre cada año, es evidente que esto tiene un peso fundamental, pero hay otra cuestión que no puede ser olvidada y que para nosotros tiene un peso igual o mayor, que es el de la cuestión social. También está en juego qué tipo de sanidad se va a gestionar en Cataluña, si se va a priorizar la sanidad pública sobre la privada, qué tipo de educación se va a poder gestionar en Cataluña, si va a tener prioridad la educación pública sobre la privada y qué tipo de servicios públicos, de qué tipo de servicios públicos se va a dotar Cataluña. Para eso entendemos que la coalición tan amplia de Junts pel Sí pone demasiado énfasis en lo nacional, y por la persona que finalmente encabezaría ese gobierno pensamos que lo pone muy poco en lo social, ateniéndonos a cuál ha sido su práctica de gobierno en los últimos años. Dos cosas. En primer lugar, yo creo que los tiempos piden, y así se está demostrando en cada elección, que se le pueda dar la palabra al pueblo, y a los pueblos de las distintas naciones y regiones del Estado, en cada tema que sea demandado por mayorías sociales. La cuestión nacional en Cataluña está siendo solicitada por centenares de miles y millones de personas y nosotros consideramos que hay que darle la palabra al pueblo, que no hay que tener miedo a la democracia y no se puede hacer un fetiche de la Constitución española, que fue aprobada hace más de 35 años y cuando hay un 70% de la población en este país que no votó ya esa Constitución, ese texto legal. Por tanto, pensamos que los fetiches o el agarrarse a leyes que luego además son sistemáticamente incumplidas en aquellos apartados que no favorecen a los que sin embargo quieren que se cumplan otros artículos, como el de la vivienda, el de derecho a la educación, el derecho a tener un trabajo, pues creemos que no van con el signo de los tiempos, y el signo de los tiempos es dar la palabra a la gente y hacer como se hizo en Escocia. No pasó nada. Se dio, hubo un referéndum, ganó que Escocia permaneciera en Gran Bretaña y dentro de unos años o de unos lustros se podrá volver a hacer. Nunca darle la palabra al pueblo pensamos que puede ser ir contra la democracia. Eso por un lado. Creo que las elecciones son excepcionales, incluso aunque haya cambios de nombre. No se cambian el nombre para ocultarlo. Nosotros también vamos en una candidatura amplia. Son elecciones extraordinarias porque ha habido un proceso de movilización extraordinario en Cataluña en los últimos años que ha cambiado el mapa político y el panorama en Cataluña. Y por cierto, en esto ha tenido mucho que ver el Partido Popular o organizaciones como antes UPyD y ahora Ciudadanos, que han sido realmente fábricas de independentistas. Es decir, negar sistemáticamente el derecho a decidir o recortar el estatut como se hizo en su día ha hecho que haya ahora muchos más independentistas de los que había antes. Digamos que la reacción de lo que podíamos llamar el españolismo ha reforzado al independentismo hasta niveles nunca vistos. Y simplemente una cosa para terminar. Como dice la compañera de Esquerra, la lista de Junts pel Sí reúne a distintas tradiciones, corrientes y demás, cierto, pero creemos que en el momento en el que estamos viviendo no es posible que en una misma lista para unas elecciones de esta importancia vayan personas que aceptan los recortes en educación, en sanidad y gente que no los aceptan. ¿Esto cómo se va a gestionar luego? O sea, cuando estamos viendo las políticas de la Unión Europea y de la Comisión Europea y lo que han hecho con Grecia, ¿qué haría un supuesto gobierno catalán nuevo frente a las imposiciones de las instituciones europeas? Yo creo que no se sacraliza la presencia de Cataluña en el Estado español. Yo entiendo que la candidatura y lo que ha comentado Romeva pues puede ser razonable, ¿no? Que haya gente en un futuro Estado catalán independiente que así fuera decidido por los ciudadanos y por la mayoría de Cataluña pudiera ser una posición razonable, pero en todo caso
insisto en lo que me parece más urgente, ¿no? Es decir, ¿cómo puede un Estado catalán ahora mismo plantearse políticas distintas? Que entiendo que es lo que a nosotros nos debería mover, por lo menos a las fuerzas de progreso y a las que aspiramos a que las mayorías sociales vean mejoradas sus condiciones de vida, en un contexto como el que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? Que obliga a cumplir planes de ajuste y criterios de convergencia que bueno, como se ha visto en Grecia, cuando quieren ser desafiados por fuerzas políticas que quieren beneficiar a las mayorías, son bueno, pues chantajeados y puestos frente a la espada y la pared, ¿no? Por eso creemos que la cuestión nacional es una cuestión democrática y que debe resolverse democráticamente, pero que no basta y que en un contexto como el actual hace falta que las cuestiones democráticas además sean complementadas con una defensa cerrada de los derechos sociales y de los derechos para las mayorías sociales y las clases populares. Sí, pareciera que es que solo Cataluña es la que gestiona mal o tiene deuda. El gobierno de España ha incrementado su deuda a estar por encima del 100% del PIB, y la caja de las pensiones difícilmente parece que puede llegar a final de año. Es decir, que si hablamos de mala gestión y hablamos de gobiernos que supuestamente defienden la contención presupuestaria, el control del déficit, mira lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular, tan defensor de las instituciones europeas y del neoliberalismo, ¿no? Yo he hablado de Cataluña, Raúl. Bien, pero Cataluña forma parte... No levantes un hombre de paja. Yo no estaba forma parte de España de momento, hablabas de las... Estás levantando un hombre de paja, hombre. Yo no estaba defendiendo o criticabas las comunidades autónomas en general como si esto no fuera un problema general de todo el país porque realmente no hay recuperación económica. Y la deuda sigue incrementándose a ritmos insostenibles. En cualquier caso, por intentar precisar algunos puntos del debate, España no es un Estado federal. No es un Estado federal. En los Estados federales, los entes territoriales pesan en la conformación de la voluntad popular y soberana. Y aquí no. El Senado no sirve para nada. Efectivamente. Y el Senado no tiene ningún peso en la conformación y en la determinación de la política. Si hubiera habido otra política para conformar y para dar forma al Estado español, que es un Estado plurinacional, que es lo que nunca se ha entendido desde las distintas derechas, creo que la situación sería otra. Pero el problema es que se ha llegado a un punto en el que, por la negación sistemática del carácter plurinacional de este Estado, hay naciones del Estado que solo ven la opción de independizarse. Y frente a esto hay que hablar. Y además de hablar, hay que dar la palabra finalmente. Es la única forma de resolver los conflictos políticos en democracia, dando finalmente la palabra al pueblo, como se hizo en Escocia. Eso quiero que quede claro frente a las posiciones que me parecen numantinas y de las respecto a que distintas haya derechas. naciones en España, eso es discutible. Y luego, por seguir dialogando con Esther, ¿no? Dialogando, intento que haya un diálogo, no gritos, ¿no? Creo que el problema no es si a Cataluña la van a expulsar o no de la UE. Yo creo firmemente que no la expulsarían ni aunque fuera un país independiente. El problema es qué imposiciones hay por pertenecer a un club como la UE. Es decir, que eso es algo que se pone mucho énfasis desde la lista Junts pel Sí, desde Convergencia, Esquerra Republicana, y el problema es que la camisa de fuerza a la que te someten las reglas de la Comisión y de la Unión Europea y de las instituciones europeas son tremendas en términos de poder hacer políticas de derechos sociales expansivas. Entonces, creo que ese es el debate, no tanto si un país independiente como Cataluña estaría fuera o no de la Unión Europea, sino las condiciones que se imponen y qué respuesta se da a eso desde una lista que está encabezada, aunque no esté encabezada formalmente, porque han puesto a Raúl Romeva, que sí puede ser un hombre de izquierdas, pero se ha convertido en un hombre de paja, lo siento, pero tenía que decirlo, cuando el que va a ser el candidato real, Artur Mas, está, bueno, pues si no a la cabeza, sí es uno de los presidentes de comunidades autónomas que más recortes ha impuesto en derechos sociales en el Estado. Sí, yo no creo que una alta participación vaya a beneficiar al Partido Popular, como dice Xavier García Albiol. Yo creo que el Partido Popular además tiene una situación muy difícil en Cataluña y seguramente... No. Se ha hablado de no beneficiar al PP, sino beneficiar la opción contraria al Junts. Yo creo que no.
Yo creo que una alta participación seguramente puede beneficiar a aquellas fuerzas políticas que están defendiendo que el derecho a decidir sí, pero que sobre todo. Yo creo que una alta participación puede hacer que votantes tradicionales del Partido Socialista, que seguramente que esta vez se van a quedar en casa o se iban a quedar en casa por la situación tan dramática que vive el Partido Socialista de Cataluña, puedan no abstenerse e ir a votar a la lista de Catalunya Sí que es Pot, que es la lista que apoya a Podemos en las elecciones catalanas y que es fruto de un proceso de convergencia también entre diversas fuerzas políticas y movimientos. Y en todo caso creo que la participación nunca va a ser mala y nunca puede ser perjudicial para nadie. Una alta participación demostrará cuál es el ansia del pueblo catalán, cuáles son las fuerzas políticas que creen que deben dirigir los destinos del pueblo, y yo creo, por los indicios que aparecen, que una alta participación en ningún caso se traducirá en reforzar las posiciones de quienes quieren negar procesos democráticos. Ya, pero yo creo que estas elecciones dilucidan proyectos en clave democrática y en clave social, y creo que una candidatura como Catalunya Sí que es Pot aúna muy bien ambas, el proyecto de decisión democrática y el proyecto de decisión de que es posible otro proyecto social para Cataluña. Nosotros que no somos nadie somos todos. Nosotras que no somos nadie somos todas. Anti.